Bueno, ¿qué nos está mostrando entonces este mural? Primero tenemos, el mural está dividido en dos, ¿sí? Parte de arriba y parte de abajo. Esa división está dada por estas franjas que aparecen aquí. En la parte de arriba tenemos a una figura central, que es una persona que está, que representa, digo yo, una persona porque se ven dos brazos y manos humanos, pero en realidad se representa a Tlaloc, al dios de las tormentas, que es el dios del agua, el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad. Una ciudad que, que vive justamente y subsiste de una producción agrícola. No hablamos todavía de la subsistencia, pero la gente de Teotihuacán, sobre todo los alimentos que comían, provenían de los vegetales de la agricultura, una agricultura intensiva, también de la caza de animales. Piensen que no había animales ni de carga ni animales domésticos como vamos a ver en Mesoamérica que hayan dado una cantidad de carne importante. Acá hay diversidad de animales que eran cazados, aunque también se comían conejos, que es un animal que puede crecer en cautiverio. También se valían de consumo de pescado que venía de la costa del Golfo, pero lo cierto es que la producción agrícola y por lo tanto la fertilidad dada a partir de la presencia de agua, de manantiales, aguas de lluvia, era fundamental para la reproducción de la vida. Entonces la idea principal tenía que ver con eso, con venerar el agua para la reproducción de la vida. Y Tlaloc es el dios principal, que de sus manos, como ustedes ven, brotan gotas de agua. Y a su vez de su cabeza brota un gran árbol, y en cada una de esas ramas de los árboles también caen gotas de agua, y hay dibujados pequeños recursos fundamentales para la vida, para la subsistencia de esta sociedad, y que hablan a su vez de la diversidad de actividades económicas vinculadas a la producción de esos alimentos. Ahora bien, para que Tlaloc broten gotas de agua de su cabeza o de sus manos, y que esas gotas de agua caen en un suelo que están conformado por ríos, todo esto que ustedes ven acá abajo, toda esta franja, simula como si fuera un movimiento de agua, ríos, manantiales, el mismo mar, ¿sí? Recursos fundamentales que se vinculan a la fertilidad. Y hay dos personajes que le están dando cosas a Tlaloc, dando dádivas, ¿sí? Dando libaciones, arrojando recursos a esa tierra. Estos dos personajes, por su atuendo, sus tocados de pluma y sus ropajes, representan a dos sacerdotes diferentes. No sabemos quién fue el individuo que tuvo ese rol de sacerdote. Sabemos que hay dos sacerdotes venerando la edad principal y dándole tributo como parte de la veneración, y que gracias a eso Tlaloc brota, hay agua de lluvia y crecen los recursos. En el sector de abajo de este mural tiene que ver justamente todo el mural en sí representa estos tres planos, ¿no? El celestial, el terrenal y el inframundo. Y en este inframundo, acá hay como un zoom de la imagen que aparece debajo, hay dibujado como si fuera una especie de cueva, que a su vez es un manantial, porque de esta cueva nacen las personas y salen como flotando, es decir, debajo de Tlaloc, de ese terreno que es irrigado por las manos de Tlaloc, por la lluvia. Hay gran cantidad de personas con diferentes atuendos, con diferentes objetos que hablan justamente de la diversidad, del origen de los teotihuacanos y de de la diversidad de actividades que los teotihuacanos realizaron. Entonces, se cree que este mural, el mural de Tlalocán, representaría tanto el mito de origen de los hombres, como también representaría a la figura principal, la deidad principal, y a la importancia de los sacerdotes venerando a esa deidad principal como elemento central para la reproducción de la vida, y a su vez venerando a la figura principal, de la deidad más importante de la ciudad. Una deidad que vamos a ver bajo otros nombres, pero representaciones muy semejantes en los zapotecas o en los mayas, o incluso vamos a ver que Tlaloc, este dios de las tormentas, fue una de las dos deidades más importantes que veneraron los aztecas. Entonces, la importancia de Teotihuacán, no solo, insisto con esto, ya lo he mencionado varias veces, pero no solo es una importancia a nivel contemporáneo para esa época
conocemos como periodo clásico temprano, sino también marca una importancia en el tiempo, ¿sí? Cientos de años después los aztecas van a tomar a Teotihuacán como parte de sus mitos de origen y a venerar al dios de las tormentas como parte de sus dioses principales. Más ejemplos para mostrar que estas representaciones son impersonales y que justamente aluden a los roles como es de los sacerdotes y a una élite anónima, pero a su vez mantienen una iconografía a lo largo del tiempo muy estandarizada. Bueno, vemos acá otros ejemplos de arte mural. Acá tenemos otra forma de representar a Tlaloc. Sabemos que es Tlaloc por sus anteojeras y por el tipo de tocado que tiene. Y en este caso Tlaloc está portando en sus manos una mazorca de maíz. El maíz como un alimento sumamente importante para la vida de los teotihuacanos. Acá hay otra figura de arte mural, de nuevo Tlaloc, sabemos que es él por sus anteojeras, orejeras y por el tipo de tocado, y de sus manos brotan recursos. Y acá hay unas vasijas de cerámica, que son las vasijas que ustedes van a leer en la bibliografía como las vasijas trípodes, que tienen distintas formas esquemáticas de representar a Tlaloc. En este caso se representa, por ejemplo, la cara de Tlaloc solamente de una forma muy abstracta, muy esquemática, pero que el estudio iconográfico de su representación de cuerpo completo nos permite llegar a detectar una representación mucho más abstracta en determinados objetos. Esto que está acá también representa un arte en piedra tallado y de nuevo tenemos a Tlaloc y de sus manos de nuevo brotan ríos de agua con recursos, aparecen caracoles y otro tipo de recursos vinculados a la vida cotidiana teotihuacana y a los recursos alimenticios de la población que allí vivía. Más allá de este centro de la ciudad, yo les decía, bueno, ¿qué hay más allá? ¿Cómo se ordena la gente? ¿Cómo se administra esta ciudad? Detalles de la vida cotidiana y del interior de cada uno de los barrios lo van a encontrar en el texto de Escalante Gonzalvo y también detalles sobre esta forma de estructurar organización en barrios y conjuntos habitacionales lo van a encontrar tanto en el texto de Manzanilla como el de Rovira Morgado y como también el de Escalante Gonzalo. ¿Cómo hacer para administrar una organización de una ciudad tan grande con tanta gente allí viviendo? Y además viviendo de manera pacífica, al menos hasta el último momento de Teotihuacán, que hay una fuerte revuelta social y que hace que la ciudad sea destruida y sean incendiados sus principales focos de poder. Bueno, los investigadores coinciden en señalar a partir de la gran cantidad de décadas de investigaciones que la ciudad estaba dividida en barrios. Y a su vez, cada uno de esos barrios estaba conformado por conjuntos habitacionales o departamentales. Los barrios eran de distintos tamaños, no eran que todos los barrios eran del mismo tamaño, pero tenían la particularidad de la forma de organización. Esos barrios eran prácticamente autónomos, tenían sus propios gestores, sus propias jerarquías. Al interior de los barrios hay jerarquías sociales marcadas. Hay hay sector de esos barrios con más estatus que otros. Esto se observa en las características de sus viviendas, en, en los objetos que los rodeaban, en las actividades a las que se dedicaban. Piensen a los barrios y a los gestores de esos barrios como una élite intermedia que justamente es una intermediaria en la organización entre la élite principal que gobierna esta ciudad, estos grupos corporativos, los representantes de esos grupos corporativos y la gente común, los artesanos, los campesinos, los trabajadores especializados. Bien, estos barrios, como yo les decía, cada barrio está conformado por conjuntos habitacionales, de lo cual no sabemos qué ocurría dentro. Si uno caminaba por la ciudad, no veía lo que allí ocurría.
¿Cómo pueden diferenciar los investigadores que están frente a distintos barrios? Porque, por ejemplo, las calles, el tamaño de las calles que separan un barrio de otro, son calles más anchas que las pequeñas callecitas que separan a los conjuntos habitacionales que están dentro del barrio. Entonces, en esta trama urbana, en la planificación urbana, se observa claramente la delimitación de los barrios y de los conjuntos habitacionales que conforman estos barrios. A su vez, si bien yo les decía que la estructura de la ciudad es ortogonal, que está conformada por perpendiculares y paralelas, si uno se paraba en una esquina de un conjunto habitacional y miraba hacia adelante, no podía ver más allá de 3 o 4 cuadras, porque esas cuadras eran bloqueadas por la pared de otro conjunto habitacional. Entonces había un ángulo recto y unos pequeños metros para doblar y volver a poder seguir recto, ¿sí? Entonces es como que la visual se interrumpe. Esto habla de una forma también de control, ¿no? No solo de independencia de lo que ocurre dentro de cada conjunto habitacional, sino también un fuerte control de cómo esa ciudad es organizada y cuánto puedo ver yo más allá de lo que ocurre en las calles de esa ciudad. Estos barrios son muy particulares porque hay una fuerte especialización ocupacional y artesanal en esos barrios. Por ejemplo, están los barrios de los extranjeros. Hay barrios de gente zapoteca viviendo en Teotihuacán. Sabemos que era zapoteca por los objetos que allí aparecen, por la forma de organizar las casas al interior de cada uno de los conjuntos habitacionales, por los objetos que allí aparecían, por la forma de enterrar a sus muertos. También estaba el barrio de los comerciantes, que estaban conformados, por ejemplo, por gente que venía sobre todo de la costa del Golfo. También había barrios que eran, en determinado momento se especializaron en roles, en ocupaciones particulares. Por ejemplo, barrios donde se observa una fuerte tradición de, por ejemplo, producción cerámica, otros barrios donde se observa una ocupación más dedicada a la lapidaria o para generar los estucos, esta cal para poder estucar las viviendas. El barrio de los trabajadores de Obsidiana, es decir, esta cuestión, si bien no era bien estricta de que cada barrio hacía una sola actividad, sino que en un mismo barrio podían desarrollarse distintos gremios, es muy marcada la cuestión de la especialización ocupacional que ocurría, de las actividades que ocurrían al interior de cada uno de esos barrios. Y el factor multiétnico se hace claramente evidente aquí. Entonces, insisto, en esta ciudad estaba sumamente organizada sobre la división social del trabajo, la especialización del trabajo, y a su vez claramente estamos viendo que hay barrios en los que están residiendo personas que tienen otro origen, un origen étnico diferente, y que hablan justamente de esta coexistencia pacífica de gente de distintos lugares de Mesoamérica residiendo en esta ciudad. Y Linda Manzanillas se pregunta ¿por qué? ¿Qué necesidad de que haya gente de distintas etnias viviendo en un lugar? Y dice que la ciudad de Teotihuacán se vendió a sí misma con una gran propaganda de ser una ciudad de la abundancia. Primero tenía el control de rutas comerciales muy importantes para acceder incluso a materias primas muy importantes y supo permitir albergar de forma pacífica y con una participación también en la toma de decisiones a gente que no era de la región. Y que eso le dio como una especie de halo de armonía que en determinado momento colapsó. Y el colapso que ve Linda Manzanilla tiene que ver sobre todo con la autonomía que tenían las élites, esas jerarquías intermedias que gobernaban en los barrios y que eran los gestores e intermediarios entre la población común y los sectores de élite que gestionaban la ciudad en sí.